Después de los hechos acontecidos, en el relato Un hocico en la oscuridad, Conan, disgustado por el escaso éxito conseguido en los países negros, se encamina hacia el norte y cruza los desiertos de Estigia en dirección a las praderas de Chen. Durante su viaje, la reputación que ha logrado le vale de mucho. Finalmente ingresa en el ejército del rey Sumuabi de Acaria, una de las ciudades-estado que se encuentran en el sur de Chen. Debido a la traición de un tal Otbal, primo de Aquirón, rey loco de Pelistia, las fuerzas acarias caen en una emboscada y son aniquiladas. Solo sobrevive Conan, que sigue el rastro del traidor hasta Asgalun, la capital de Pelistia. La corpulenta figura cubierta con una capa blanca se volvió rápidamente, mientras maldecía en voz baja y aferraba la empuñadura de su cimitarra. Pocos hombres osaban deambular por las calles de Asgalun, la capital del reino chemita de Pelistia, al caer la noche. En la oscuridad de las sinuosas callejuelas del infame barrio portuario podía ocurrir cualquier cosa. «¿Por qué me sigues, perro?». La voz era áspera y pronunciaba la lengua gutural chemita con acento hircanio. Otra silueta de gran estatura surgió de las sombras. Este hombre vestía, al igual que el otro, una capa de seda blanca, pero no llevaba casco. «¿Has dicho perro?», dijo con acento que no se parecía en absoluto al hircanio. «Sí, perro, me has estado siguiendo». Antes de que el hircanio terminara la frase, el extranjero se abalanzó sobre él con la rapidez de un tigre. El hircanio intentó sacar la espada, pero antes de que pudiera desenvainarla, un enorme puño le golpeó en la cabeza. De no ser por su poderosa constitución y por la malla que colgaba de su casco, tal vez le hubiera roto el cuello. De todos modos, salió despedido y cayó sobre el empedrado, quedando la espada fuera de su alcance. Mientras el hircanio sacudía la cabeza tratando de volver en sí, vio a su contrincante de pie ante él, con el sable desenvainado. El forastero dijo con una voz atronadora: «Yo no estoy siguiendo a nadie, y no permito que nadie me llame perro. ¿Entiendes, perro?». El hircanio buscó su espada con la mirada y comprobó que el extranjero la había alejado aún más de un puntapié, tratando de ganar tiempo hasta que pudiera recuperar su arma con un salto. Dijo: «Perdóname si te he confundido, pero me han estado siguiendo desde el anochecer. Sentí unos pasos furtivos por la oscura callejuela y de repente apareciste tú, en un lugar muy apropiado para cometer un crimen. Ishtar te confunda. ¿Para qué iba a seguirte? Me he perdido, jamás te había visto y espero no volver a...». Un rumor de pasos hizo volverse en redondo al desconocido, que saltó hacia atrás y giró un poco para no tener que dar la espalda al hircanio, y tampoco a los recién llegados. 4 cuerpos fornidos emergieron amenazantes de las sombras. La tenue luz de las estrellas se reflejó en las hojas curvas de sus sables. También brillaron sus dientes blancos y sus ojos, que contrastaban con la oscura piel de sus rostros. Hubo un instante de silencio lleno de tensión. Luego, uno de ellos murmuró algo con el suave acento de las tierras negras. «¿Cuál es nuestro hombre? Aquí hay 2, vestidos casi de la misma manera, y la oscuridad los hace parecer gemelos». «Acuchillemos a los 2», repuso el otro, que sacaba media cabeza a sus fornidos compañeros. «De ese modo no nos equivocaremos, y tampoco habrá testigos». Después de decir esto, los 4 negros avanzaron en absoluto silencio. El extranjero dio 2 saltos hasta el lugar en el que había caído la espada del hircanio. «¡Toma!», gritó, al tiempo que arrojaba el arma al hircanio, que la cogió al vuelo. Luego se enfrentó a los atacantes, profiriendo una maldición. El gigante Cuchita y otro negro se acercaron al extranjero, en tanto que los otros 2 se enfrentaron al hircanio. El forastero, con la rapidez felina que ya había demostrado, saltó hacia adelante sin esperar que lo atacaran. Una breve finta, un sonido metálico y luego un corte fulgurante que separó la cabeza del tronco del negro más bajo.
El gigante negro también atacó asestando un fuerte mandoble a su oponente, que pudo cortarle en dos por la cintura. Pero a pesar de su tamaño, el extranjero se movió con más rapidez aún que en la espada, que silbó en el aire de la noche. Se agachó con una tremenda agilidad, de modo que la cimitarra pasó por encima de su cabeza, y mientras estaba en cuclillas frente a su adversario, asestó un mandoble a las piernas del negro. La hoja le dio en los músculos y en el hueso. El negro retrocedió cojeando y levantó la cimitarra para atacar de nuevo, pero el extranjero dio un salto y hundió el sable hasta la empuñadura en el pecho del gigante negro. La sangre inundó el brazo del forastero. La cimitarra cayó de la mano de su temible rival, que se desplomó muerto. El extranjero sacó la espada del cadáver y se volvió rápidamente. Entonces vio que el hircaño se enfrentaba a los dos negros con toda frialdad y retrocedía lentamente para mantenerlos frente a él. De repente lanzó un sablazo contra el más próximo y le atravesó el pecho y la espalda. El negro soltó la espada y cayó de hinojos con un quejido. Al caer se aferró a las rodillas de su enemigo con desesperación. El hircaño trató de deshacerse de él con un puntapié, pero fue en vano. Aquellos brazos negros con músculos de hierro lo mantenían inmóvil, mientras el otro negro atacaba cada vez con más furia. Al tiempo que el cuchita contenía la respiración para asestar un mandoble que el inmovilizado hircaño no hubiera podido parar, el negro oyó unos pasos precipitados detrás suyo. Antes de que el cuchita pudiera volverse, el extranjero ya lo había ensartado con tal furia que la hoja de la espada le salió por el pecho, mientras le golpeaba violentamente con la empuñadura en la espalda, a la altura de los hombros. El cuchita lanzó un último estertor y cayó muerto. El hircaño le partió el cráneo con la empuñadura al otro enemigo y se liberó de su férreo abrazo. Luego se volvió hacia el extranjero, que extraía su sable del cuerpo que había atravesado. «¿Por qué viniste en mi ayuda después de haber estado a punto de romperme la cabeza?», preguntó el hircaño. El otro se encogió de hombros y repuso: «Éramos dos hombres asediados por unos bribones. El destino nos hizo aliados. Ahora, si quieres, podemos reanudar nuestra pelea. Me decías que yo te estaba siguiendo». «Comprendo mi error y te ruego que me perdones», respondió el hircaño rápidamente. «Ahora sé quiénes eran los que me seguían». El hircaño envainó su cimitarra después de limpiarla y luego se inclinó sobre cada uno de los cadáveres. Cuando vio el cuerpo del gigante, se detuvo y dijo en voz baja: «Vaya, que Luca el espadachín. Muy bueno ha de ser el arquero cuya flecha está revestida de perlas». Mientras decía esto, extrajo del dedo rígido del negro un anillo pesado y muy trabajado y lo deslizó dentro de su bolsa. «Ayúdame a deshacerme de esta carroña, hermano, para que no nos hagan preguntas indiscretas», agregó, al tiempo que levantaba el cuchita muerto por los brazos. El extranjero cogió por la ropa manchada de sangre a un par de negros y los arrastró hasta una callejuela, al lado de la cual se alzaba el derruido brocal de un pozo. Los cuerpos cayeron al agua con un ruido sordo y lúgubre. El hircaño se volvió con una suave sonrisa. «Los dioses nos han hecho aliados», dijo. «Estoy en deuda contigo». «No me debes nada», repuso el otro con tono brusco y malhumorado. «Las palabras no sirven de mucho. Yo soy Faruz, un arquero hircaño a las órdenes de Mazdak. Ven conmigo a un lugar más agradable, donde podamos conversar a gusto. No estoy resentido contigo por el golpe que me diste, aunque, por Tarín, todavía me retumba la cabeza». El forastero envainó su espada de mala gana y siguió al hircaño. Avanzaron por callejuelas sombrías y estrechas. Ascalún era un contraste de esplendor y miseria, donde los opulentos palacios se alzaban entre ruinas manchadas de humo o edificios de otras épocas. Un enjambre de suburbios se amontonaba en torno a las murallas de la protegida ciudad interior, donde vivía el rey Aquirón con su corte. Los dos hombres llegaron a un barrio más nuevo y de aspecto más respetable.
donde las ventanas enrejadas casi tocaban las celosías de los balcones de enfrente. Ahora todo está a oscuras, gruñó el extranjero. Hasta hace algunos días, la ciudad estaba iluminada toda la noche, desde el ocaso hasta el alba. Es uno de los caprichos de Aquirón. Prohíbe que se encienda un solo candil en Ascalón por las noches. Solo Teor sabe lo que se le ocurrirá mañana. Se detuvieron ante una puerta de hierro que había en una arcada de piedra, a la que el hircaño llamó cautelosamente. Una voz le pidió la contraseña desde dentro. Después de responder, la puerta se abrió y el hircaño avanzó en la más completa oscuridad, y su compañero le siguió. La puerta se cerró a sus espaldas. Después de descorrerse una pesada cortina de cuero, vieron un corredor tenuemente iluminado, en el que había un anciano chemita con la cara llena de cicatrices. Un viejo soldado metido a tabernero, dijo el hircaño, Canón. Llévanos a un cuarto en el que podamos hablar tranquilos. La mayor parte de las habitaciones están vacías, gruñó Canón, que avanzó cojeando delante de ellos. Soy un hombre arruinado. Los clientes temen tocar una copa desde que el rey prohibió el vino. Mala gota le dé Teor. El forastero observó con curiosidad las amplias habitaciones que iban dejando atrás, en las que había hombres comiendo y bebiendo. La mayor parte de los clientes de Canón eran típicos pelistios, hombres robustos y de piel oscura, con narices aguileñas y rizadas barbas negras. De vez en cuando se veía algún hombre de tipo más delgado, como los que vagan por los desiertos orientales de Chen, o algún hircanio, o algún negro cuchita del ejército mercenario de Pelistia. Canón, con una inclinación de cabeza, hizo pasar a los dos hombres a un cuarto pequeño. Luego extendió un par de esteras y colocó delante de ellos una enorme fuente de frutas frescas y nueces. Después sirvió vino de un abultado pellejo y finalmente se alejó cojeando y murmurando por el pasillo. Pelistia atraviesa una época muy negra, hermano, dijo el hircaño con voz cansina, mientras saboreaba el vino de Equiros. El hircaño era un hombre alto y delgado, pero fornido. Sus profundos ojos negros, un poco rasgados, se movían inquietos en su rostro de tez amarillenta. Debajo de la nariz de halcón se veía un fino bigote. Llevaba una capa sencilla, pero de buena tela. Su casco en punta tenía adornos de plata, y en la empuñadura de su cimitarra brillaban algunas piedras preciosas. Observó al hombre que tenía delante. Era tan alto como él, pero había muchas diferencias entre ellos. El otro tenía el pecho más ancho y las extremidades más robustas. Tenía la constitución de un montañés. Debajo de su kefia blanca aparecía un ancho rostro oscuro y joven, aunque cubierto de pequeñas cicatrices de antiguas batallas. Su piel era de color más claro que la del hircanio, pero el tono bronceado de su tez se debía más a los rayos del sol que a su raza. Un leve indicio del tormentoso fuego que vibraba en su interior asomaba por sus fríos ojos azules. El extranjero tomó un trago de vino y chasqueó los labios al degustarlo. Farus sonrió y volvió a llenar la copa, mientras decía: «Peleas bien, hermano. Si los hircanios de Mazdak no fueran tan endemoniadamente recelosos de los extranjeros, serías un excelente soldado». El otro se limitó a lanzar un gruñido. «¿Y a todo esto, quién eres?», preguntó Farus. «Yo ya te he dicho quién soy». «Soy Ishbak, un suagir de los desiertos orientales». El hircanio echó hacia atrás la cabeza y lanzó una estruendosa carcajada. Esto hizo que el otro frunciera el ceño y le preguntara: «¿Qué es lo que te hace tanta gracia? No esperarás que me crea eso, ¿verdad?» «¿Crees que miento?», dijo el forastero con un gruñido. Farus sonrió y repuso: «Ningún suagir habla el pelistio con un acento como el tuyo, puesto que la lengua suagir no es más que un dialecto del idioma chemita. Además, cuando luchábamos contra los cuchitas, invocaste a dioses extranjeros como Kron y Manán.
cuyos nombres he oído antes, en boca de bárbaros del norte. No temas, estoy en deuda contigo y sé guardar un secreto». El extranjero se levantó a medias, aferrando la empuñadura de su espada. Farús se limitó a beber un sorbo de vino. Después de unos momentos de tensión, el forastero se volvió a sentar y dijo con cierto aire de disgusto: «Está bien, soy Conan el Cimerio, y he pertenecido al ejército del rey Sumuabi de Acaria». El hircanio sonrió mientras llenaba su boca de uvas. Sin dejar de comer, replicó: «Jamás podrás ser espía, amigo Conan. Eres demasiado espontáneo y abierto, sobre todo cuando estás enojado. ¿Y qué te trae a estas tierras?» «Una pequeña venganza». «¿Quién es tu enemigo?» «Un anakio llamado Otbal. Ojalá los perros roan sus huesos». Farús lanzó un silbido y dijo: «Por Theor, que apuntas alto, hermano. Sabes que ese hombre es el general de las tropas del rey Aquirón. Por Cron, por mí podría dedicarse a recoger basura. ¿Y qué te ha hecho Otbal?» «El pueblo de Anakia se rebeló contra su rey, que es aún más necio que Aquirón. Pidieron ayuda a Acaria. Sumuabi pensó que triunfarían y que llevarían el poder a un monarca más amistoso que el que estaba en el poder, por lo que pidió voluntarios. Fuimos 500 hombres en ayuda de los anakios, pero este maldito Otbal jugaba para ambos bandos. Dirigió la revuelta para alentar a los enemigos del rey a actuar abiertamente, y luego traicionó a los rebeldes ante las tropas reales, que hicieron una carnicería entre los sublevados. También sabía que veníamos nosotros y nos tendió una trampa. Puesto que no sospechábamos nada, caímos en ella. Solo yo escapé con vida, simulando estar muerto. Los demás murieron en la lucha o les dieron muerte después, con torturas que solo es capaz de imaginar la mente más refinada». Los ojos azules del cimerio se entrecerraron y enseguida agregó: «He luchado contra muchos hombres en mi vida y jamás me he vuelto a acordar de ellos. Pero en este caso, juro que haré pagar a Otbal la muerte de algunos de mis amigos. Cuando regresé a Acaria me enteré de que Otbal había huido de Anakia por temor al populacho y que había venido aquí. ¿Cómo ha ascendido tan rápidamente a una posición tan alta?» «Es primo del rey Aquirón», dijo Farús, «aunque Pelistio. Aquirón es a su vez primo del rey Anakia y fue educado en esta corte. Los reyes de estas pequeñas ciudades-estado chemitas están todos más o menos emparentados, lo que hace que sus guerras sean rencillas familiares, aunque de consecuencias no menos duras y amargas. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Asgalún?» «Solo unos días, lo suficientes para darme cuenta de que el rey está loco. Ni siquiera permite beber vino», dijo Conan escupiendo con disgusto. «Debes saber algo más. Aquirón está realmente loco y el pueblo murmura a sus espaldas. Pero él retiene el poder mediante 3 divisiones de mercenarios, con cuya ayuda destronó y asesinó a su hermano, que era rey legítimo. En primer lugar, los anakios, a los que Aquirón reclutó cuando estaba exiliado en la corte de ese país. Luego los negros cuchitas, quienes bajo el mando de su general Imbalayó adquieren cada vez más poder. La tercera división está compuesta por los jinetes hircanios y yo pertenezco a ella. Nuestro general es Mazdak y entre él, Imbalayo y Otbal, hay suficiente odio, envidia y recelos como para haber iniciado una docena de guerras. Ya te habrás dado cuenta de ello esta noche. Otbal llegó aquí el año pasado cuando solo era un aventurero sin fortuna», continuó Farús. «Se ha elevado a su posición en parte debido a su amistad con Aquirón, y también gracias a los buenos oficios de una esclava ofiria llamada Rufia, que Otbal ganó en el juego de Mazdak. Esta es otra de las razones por las cuales hay tan poca simpatía entre ellos. Detrás de Aquirón también hay una mujer, se trata de Seriti, una bruja estigia.
La gente dice que ella ha vuelto loco al rey mediante pócimas que le suministró para mantenerlo en su poder. Si eso es verdad, entonces le ha salido mal la jugada, pues ahora nadie es capaz de controlarlo, ni siquiera ella misma. Conan dejó su copa de vino sobre la mesa y miró fijamente a Farus. «Bien, ¿y qué va a pasar ahora?», preguntó. «¿Vas a traicionarme o decir la verdad cuando afirmas que no lo harás?». Sin dejar de dar vueltas entre sus dedos al anillo que le había quitado a Keluka, Farus musitó: «Tu secreto quedará bien guardado, y hay una buena razón para ello. Otval también tiene pendiente una fuerte deuda conmigo. Si consigues tu objetivo antes que yo, aceptaré la derrota, pero si no logras matarlo, lo haré yo». Conan aferró con fuerza el hombro del Hircanio y preguntó: «¿Dices la verdad?». «Que los barrigudos dioses chemitas me castiguen con su infierno cimiento». «Entonces, déjame que te ayude a llevar a cabo tu venganza, Farus. Tú, un forastero que no conoce las costumbres de Asgalun. Por supuesto, pero tiene sus ventajas no conocer a nadie, pues para muchos serás más digno de confianza. Vamos, elaboremos un plan. ¿Dónde está ese cerdo y cómo podemos llegar hasta él?». Aunque no era ningún pusilánime, Farus se arredró ante la fuerza elemental y primitiva que brillaba en los ojos del cimerio. «Déjame pensar», dijo. «Hay una manera si ser rápido y osado». Algunas horas más tarde, dos figuras encapuchadas se detenían bajo un grupo de palmeras que había entre las ruinas del sector antiguo de Asgalun. Delante de ellos fluían las aguas de un canal y más allá, en la otra orilla, se alzaban las enormes murallas de ladrillo que rodeaban la ciudad interior. Esta era en realidad una fortaleza gigantesca que albergaba al rey, a sus nobles de confianza y a las tropas mercenarias. El acceso de las gentes comunes estaba prohibido. «Podríamos trepar por la muralla», musitó Conan. «De todas formas, no estaríamos más cerca de nuestro enemigo», respondió Farus, que buscaba tientas en la oscuridad, y que de repente exclamó: «¡Ah, aquí está!». Conan vio que el Hircanio intentaba levantar una losa de mármol. «Se trata de un antiguo santuario en ruinas», dijo Farus, «pero al fin se levanta». Alzó la enorme losa y quedó al descubierto una escalera que descendía a la oscuridad. Conan frunció el ceño con gesto receloso. «Este túnel», explicó Farus, «conduce por debajo de la muralla hasta la casa de Otval, que se encuentra justamente al otro lado». «Debajo del canal». «Sí, la casa de Otval fue antiguamente la casa de placer y diversión del rey Urias, que dormía en una colchoneta de plumas que flotaba sobre una piscina llena de mercurio, cuidada por leones amaestrados. Pero a pesar de todo, el rey cayó bajo la daga enemiga. El monarca disponía de salidas secretas desde todos los rincones de sus casas. Antes de que Otval se quedara con la mansión, esta perteneció a su rival Mazdak. El Anakio no conoce ese secreto, de modo que adelante». Con las espadas desenvainadas en vano, comenzaron a bajar a tientas por unos escalones de piedra y avanzaron a lo largo de un túnel horizontal, completamente a oscuras. Conan caminaba tocando las paredes y notó que éstas, así como el suelo y el techo, estaban formadas por enormes bloques de piedra. A medida que avanzaban, la superficie de piedra se volvía más resbaladiza y había más humedad en el aire. Algunas gotas de agua comenzaron a caer sobre el cuello de Conan y le hicieron estremecerse y jurar en voz baja. En esos momentos estaban pasando por debajo del canal. Poco después, la humedad se fue haciendo menos perceptible. Farus susurró algunas palabras de advertencia y se encontraron nuevamente ante otra escalera de piedra, por la que ascendieron. Al llegar arriba, el Hircanio tocó algo. Se abrió un panel y una luz tenue los iluminó. Farus se deslizó por la abertura, que se volvió a cerrar después de que pasara Conan. El panel no se diferenciaba en nada de los demás cuarterones que había en las paredes. Se encontraban en un corredor de techo abovedado.
Farús se cubrió el rostro con la kefia y le indicó a Conan que hiciera lo mismo. Luego el hircáneo avanzó por el pasillo sin la menor vacilación. El cimerio lo siguió espada en mano, mirando a derecha e izquierda. Apartaron una cortina de terciopelo oscuro y se encontraron ante una gran puerta de ébano con incrustaciones de oro. Un fornido negro, que vestía tan solo un taparrabo de seda, se despertó bruscamente y empuñó una enorme cimitarra. Pero no gritó. Su boca abierta dejó ver un hueco cavernoso en el que faltaba la lengua. «Silencio», dijo Farús, al tiempo que esquivaba el mandoble del mudo. El negro se tambaleó a consecuencia de su golpe en falso y Conan le hizo la zancadilla. El mudo cayó de bruces al suelo y Farús traspasó el oscuro cuerpo con su espada. «Así me gusta, rápido y silencioso», musitó Farús con una sonrisa. «Y ahora a por la verdadera presa». Farús tanteó cuidadosamente la puerta mientras el gigantesco cimerio permanecía a sus espaldas, con los ojos ardientes de un tigre hambriento. La puerta se abrió hacia adentro y ambos pasaron al interior de la habitación. El hircáneo cerró la puerta detrás de sí y apoyó la espalda contra la oscura madera. Un hombre saltó del diván en el que se encontraba acostado, al tiempo que lanzaba una maldición. A su lado una mujer se incorporó a medias sobre los cojines y gritó asustada. Farús se echó a reír y dijo: «Ya estamos en el cubil de la serpiente, hermano». Conan pudo observar la escena durante una fracción de segundo. Otval era un hombre alto y robusto. Llevaba el espeso cabello negro recogido en una coleta sobre la nuca, y su oscura barba estaba untada de aceite, rizada y recortada cuidadosamente. A pesar de lo avanzado de la hora, todavía estaba completamente vestido, con un faldín de seda y un chaleco de terciopelo, bajo el cual relucía el acero de los eslabones de la cota de malla. El hombre echó una mano a una espada envainada que se encontraba en el suelo, al lado del diván. En cuanto a la mujer, no era de una belleza clásica, pero poseía un atractivo especial. Tenía el pelo rojizo, cara ancha, levemente pecosa, y unos ojos castaños que centellaban con un brillo inteligente. Sus hombros eran más anchos que los de la mayoría de las mujeres. Tenía senos exuberantes y caderas llenas. Daba la impresión de una gran fortaleza física. «¡Ayuda!», gritó Otval, preparándose para la acometida del cimerio. «¡Me atacan!». Farús había seguido a Conan, pero de repente saltó hacia atrás volviendo junto a la puerta por la que había entrado. El cimerio alcanzó a oír cierto alboroto en el corredor, y luego escuchó el ruido de algún objeto pesado contra la madera. Las dos espadas chocaron en el aire, lanzando chispas y centellando a la luz del candil. Ambos hombres atacaron con furia y con las mismas intenciones asesinas. Pelearon en silencio durante unos instantes. A medida que daban vueltas, Conan vio por encima del hombro de Otval que Farús había apoyado su hombro contra la puerta. Del otro lado seguían golpeando con fuerza, y poco después crujió el cerrojo. La mujer había desaparecido. «¿Puedes arreglártelas?», preguntó Farús. «Si me aparto de esta puerta, los esclavos invadirán la habitación». «Hasta ahora voy bien», respondió Conan con un gruñido, al tiempo que paraba un golpe feroz. «Date prisa, pues no voy a poder aguantar aquí mucho tiempo». Conan atacó con renovado brío, y ahora era el Anakio quien tenía que concentrarse para parar la espada del cimerio, cuya hoja golpeaba con un martillo sobre el yunque de un herrero. La fuerza y la ira del bárbaro comenzaron a hacerse sentir. Otval palideció bajo su piel morena. A medida que iba perdiendo terreno, aumentaban sus jadeos. La sangre chorreaba de las heridas que tenía en los brazos, muslos y cuello. También el cimerio sangraba, pero ello no parecía reducir en lo más mínimo la furia de su ataque. Otval estaba cerca de una pared cubierta por un tapiz. Entonces se hizo bruscamente a un lado en el momento en que Conan lanzaba una estocada.
La espada del cimerio atravesó el tapiz y golpeó en la dura piedra. En ese mismo instante, Otval asestó un mandoble a la cabeza de su enemigo, con las pocas fuerzas que le quedaban. Pero la espada de Conan, que era de acero estigio, en lugar de partirse como hubiera ocurrido, con un sable de peor calidad, se arqueó y se volvió a enderezar. La cimitarra golpeó el casco de Conan y se deslizó hacia atrás, hiriendo al cimerio en el cuero cabelludo. Antes de que Otval pudiera recobrar el equilibrio, la pesada hoja de Conan destrozó su cota de malla y le atravesó la carne para ir a chocar contra el hueso de la columna vertebral. El anaquio trastabilló y se desplomó, al tiempo que lanzaba un grito ahogado, y sus entrañas se desparramaban por el suelo. Sus dedos arañaron la pesada alfombra y luego quedaron rígidos. Conan, cegado por la sangre y el sudor, seguía hundiendo su espada frenéticamente en el cuerpo caído a sus pies, demasiado borracho por la furia para darse cuenta de que su rival estaba muerto, hasta que Farus le gritó: «Basta, Conan. Han dejado de golpear para ir en busca de un madero más grueso. Mientras tanto, podremos escapar». «¿Cómo?», preguntó el cimerio, mientras se limpiaba la sangre de los ojos, todavía aturdido a causa del golpe que le había abollado el casco. Se deshizo del yelmo cubierto de sangre, y al dejar al aire su negra cabellera, un torrente de sangre le cubrió el rostro, cegándole de nuevo. Se inclinó, rascó un trozo del faldín de Otval y se vendó la cabeza. «Mira esa puerta», dijo Farus señalando con el dedo. «Rufia huyó por ahí, la muy cerda. Si estás en condiciones, saldremos corriendo». Conan vio una pequeña puerta situada a un lado del diván. Estaba disimulada por unas telas, pero Rufia los había desordenado al escapar, dejando además la puerta abierta. El hircanio extrajo de una bolsita el anillo que le había quitado al espadachín negro llamado Keluka. Lo tiró al lado del cadáver de Otval y se dirigió hacia la portezuela. Conan lo siguió, aunque tuvo que agacharse y volver un poco de lado para poder pasar. Se encontraron en otro pasillo. Farus condujo al cimerio a través de un laberinto de corredores y pasadizos, hasta que Conan sintió que estaba completamente perdido. Habían dejado muy atrás al grupo principal de sirvientes de la casa, reunidos en el pasillo que se encontraba al lado de la habitación en la que yacía muerto Otval. Finalmente llegaron ante un panel secreto, lo traspusieron y, tanteando en la oscuridad, salieron a la silenciosa arboleda. Conan se detuvo para recuperar el aliento y arreglarse un poco el improvisado vendaje. «¿Cómo está tu herida, hermano?», le preguntó Farus. «Es solo un arañazo. Dime, ¿por qué arrojaste aquel anillo junto a Otval?» «Para confundir a los vengadores de su amo. Por Tarín, tantas molestias y al final esa ramera se nos ha escapado». Conan esbozó una sonrisa forzada. Era evidente que Rufia no consideraba a Farus como un salvador. La imagen fugaz de la mujer le había quedado grabada en la mente. Una mujer así, pensó, es lo que yo necesitaría. Dentro de las macizas murallas de la ciudad interior se estaba produciendo un hecho increíble. Bajo las sombras que proyectaban los balcones, avanzaba una figura cubierta con un velo y encapuchada. Por primera vez en 3 años, una mujer recorría las calles de Asgalun. La mujer, consciente del peligro en que se hallaba, tembló de miedo. Las piedras le hacían daño en los pies, cubiertos tan solo por unas babuchas de terciopelo, hechas jirones. Y es que desde hacía 3 años se había prohibido a los zapateros de Asgalun que fabricasen zapatos de calle para las mujeres. El rey Aquirón había decretado que las mujeres de Pelistia debían ser encerradas en sus casas, como reptiles en sus jaulas. Rufia, la pelirroja Ofiria favorita de Otval, había alcanzado más poder que cualquier otra mujer de Pelistia, a excepción de la hechicera Seriti, amante del rey. Y ahora, mientras avanzaba en la oscuridad, el pensamiento que obsesionaba a Rufia y la quemaba como un hierro ardiente
era la certidumbre de que todos sus planes se habían venido abajo en un segundo por culpa de la espada de uno de los muchos enemigos de Odval. Rufia procedía de una raza de mujeres acostumbradas a hacer tambalear los reinos, gracias a su belleza e inteligencia. Apenas recordaba su país natal, Ofir, de donde había sido raptada por unos mercaderes de esclavos de Kod. El magnate de Argos, que la compró y la educó como servidora de confianza, había caído en una batalla contra los chemitas. Así pues, cuando aún era una frágil muchacha de 14 años, Rufia pasó a manos de un príncipe estigio, un joven lánguido y afeminado, a quien ella llegó a manejar a su gusto. Luego, al cabo de algunos años, un grupo de bandoleros errantes, procedentes de las míticas tierras situadas más allá del mar de Vilayet, cayeron sobre la casa de placer situada en la zona norte del río Styx, y mataron, incendiaron y saquearon todo lo que encontraron. La joven pelirroja, aterrorizada, fue a parar a manos de un gigantesco jefe hircanio. Debido a que entre los de su raza las mujeres mandaban sobre los hombres, Rufia no murió ni se convirtió en un juguete. Cuando Mazdak alistó a su banda bajo las órdenes de Aquirón de Anaquia, como parte del plan de ese rey para arrebatar Pelistia de las manos de su odiado hermano, Rufia acompañó a los soldados. A ella no le gustaba Mazdak. El cínico aventurero era frío y autoritario en sus relaciones con las mujeres. Tenía un gran harén y jamás se dejaba influir en lo más mínimo. Como Rufia no soportaba que la dominasen, no se mostró disgustada cuando Mazdak se la jugó a Odval y éste le ganó. El anaquio era más de su gusto, a pesar de cierta propensión a la crueldad y a la traición. Odval era un hombre fuerte, inteligente y lleno de vitalidad. Y lo mejor de todo eso es que se dejaba manejar. Solo necesitaba un acicate para sus ambiciones dormidas y Rufia se encargó de brindárselo. Ella lo empujó hacia arriba por los brillantes peldaños de la escalera del poder, pero ahora lo acababan de matar dos asesinos enmascarados que parecían haber salido de la nada. Enfrascada en sus amargos pensamientos, alzó la vista y se estremeció al ver la alta figura encapuchada que había salido de las sombras de un balcón y le cerraba el paso. Los ojos del hombre parecían arder a la luz de la luna. Rufia retrocedió al tiempo que lanzaba un grito ahogado. «Una mujer en las calles de Ascalón», dijo el desconocido con voz profunda y fantasmagórica. «¿No va eso contra las órdenes del rey?» «No voy por las calles por simple gusto, señor», respondió ella. «Han matado a mi amo y huyo de sus asesinos». El desconocido inclinó la cabeza y permaneció inmóvil como una estatua. Rufia lo miró nerviosa. En aquel hombre había algo sombrío y extraordinario a la vez. Más que un hombre reflexionando acerca del relato de una esclava que acababa de encontrar por casualidad. Parecía un sombrío profeta sopesando el destino de un pueblo pecador. Por último, el hombre levantó la cabeza y dijo: «Ven, encontraré un lugar para ti». Sin detenerse a mirar si ella le obedecía, el hombre avanzó calle arriba. Rufia lo siguió. Se dijo que no podía vagar por las calles toda la noche. Si le encontraba un oficial del rey Aquirón, podrían decapitarla en el acto por violar las órdenes del soberano. Tal vez aquel extraño la estuviera conduciendo hacia una esclavitud más terrible, pero Rufia comprendió que no tenía otra alternativa. En varias ocasiones trató de hablar, pero el completo silencio del hombre la hizo permanecer callada. La actitud distante y reservada del desconocido le daba miedo. En determinado momento, Rufia se estremeció de espanto al ver unas siluetas que los seguían furtivamente. «Nos siguen unos hombres», exclamó Rufia. «No les hagas caso», respondió el desconocido con su extraña voz. No volvieron a intercambiar más palabras hasta que llegaron a un pequeño portal que había en una elevada muralla. El hombre se detuvo y dio una voz.
a la que respondieron desde el interior. Se abrió el portal y apareció un negro con una antorcha en la mano. Ante su luz, la altura del hombre embozado que había acompañado parecía más colosal aún. «Pero, si este es el gran palacio del rey», dijo Rufia tartamudeando. Por toda respuesta, el desconocido se quitó la capucha, dejando ver su pálido rostro ovalado, en el que brillaban unos ojos con extraña luminosidad. Rufia lanzó un grito y cayó de rodillas. «¡El rey Aquirón!», exclamó. «Sí, soy el rey Aquirón, oh pecadora mujer de poca fe». La voz profunda que resonó como una campana agregó enseguida: «Vana y necia mujer que desobedece las órdenes del gran rey, el rey de reyes, el rey del mundo, órdenes que son palabras de los dioses. Tú que siembras el pecado por las calles y olvidas los mandatos del buen rey. Vosotros, criados, cogedla». Las sombras que lo seguían se aproximaban, y Rufia vio un pelotón de soldados negros, extrañamente silenciosos. Cuando los dedos de los negros aferraron su brazo, Rufia se desmayó. La mujer de Ofir recobró el conocimiento en una habitación sin ventanas, cuyas puertas estaban aseguradas con cerrojos de oro. Rufia vio con desesperación que su captor estaba de pie ante ella, acariciándose la barba gris, mientras sus terribles ojos parecían quemarle el alma. «Oh, león de Chen», dijo ella jadeando, «piedad». Mientras hablaba, la muchacha se daba cuenta de la inutilidad de su súplica. Estaba de rodillas ante el personaje cuyo nombre era una maldición en boca de los pelistios, de aquel que se decía guiado por los dioses, que había ordenado matar a todos los perros de la ciudad, y había mandado que arrancasen todas las vides, que hizo arrojar al río las uvas y la miel. El mismo que prohibiera el vino, la cerveza y los juegos de azar, el que creía que desobedecer cualquier orden suya era el peor pecado que pudiera cometer un ser humano. Aquel rey loco recorría las calles por las noches, disfrazado para comprobar si se cumplían sus órdenes. Rufia sintió un escalofrío al notar en sus ojos los de él, que no parpadeaban. «Sacrílega», musitó el rey, «hija del demonio, oh Teor», gritó al tiempo que levantaba los brazos. «¿Qué castigo se puede aplicar a esta endemoniada? ¿Qué horrible tortura, qué degradación y vileza serían suficientes para hacer justicia? Que los dioses me inspiren y me ayuden a tomar una decisión sabia». Rufia, señalando el rostro de Aquirón, dijo en voz alta: «¿Por qué invocas a los dioses, Aquirón? Invoca a Aquirón, tú eres un dios». El hombre se quedó inmóvil, vaciló un momento y luego profirió un grito incomprensible. Después irguió su cuerpo y miró a la mujer. Rufia tenía el rostro blanco y los ojos muy abiertos. Si bien era una excelsa simuladora, había comprendido en qué situación aterradora se encontraba. «¿Qué has dicho, mujer?», preguntó el rey. «Un dios se ha revelado ante mí. En tu rostro que brilla como el sol, yo ardo, muero ante el resplandor de tu gloria». Rufia hundió la cara entre las manos y se puso en cuclillas, temblando. Aquirón se pasó una mano vacilante por los ojos y la frente. «Sí», dijo en voz baja, «soy un dios. Ya lo presentía, lo había soñado. Solo yo poseo la sabiduría del infinito. Y ahora un mortal lo ha advertido también. Por fin veo la verdad. Ya no seré un mero portavoz y servidor de los dioses, sino que yo mismo seré el dios de dioses. Aquirón es el dios de Pelistia y de toda la tierra. El falso dios demoníaco Teor será derribado de sus altares, y sus estatuas serán destruidas». Inclinándose hacia adelante, ordenó con voz imperiosa: «Levántate, mujer, y contempla a tu Dios». Así lo hizo ella, y no pudo menos que sentir temor ante aquella impresionante mirada algo nublada de los ojos de Aquirón, que parecía ver a la mujer por primera vez.
«Tus pecados son perdonados», dijo el rey a Quirón solemnemente, «y puesto que has sido la primera en adorarme, de ahora en adelante me servirás entre glorias y esplendores». Rufia se prosternó y besó la alfombra ante los pies del rey. Este dio unas palmadas e inmediatamente entró un eunuco, que se inclinó con gran respeto. «Ve rápidamente a casa de Abdastarat, el gran sacerdote de Teor», ordenó a Quirón, mirando por encima de la cabeza del esclavo, «y dile esto: he aquí las palabras de Aquirón, Dios verdadero de los Pelistios, que pronto será el Dios de todos los pueblos del orbe. Mañana será el principio de los principios. Todos los ídolos del falso Dios serán destruidos, y en su lugar se erigirán imágenes del Dios verdadero. Se proclamará la religión única y verdadera, y serán sacrificados 100 niños de las familias más nobles de Pelistia para celebrarlo». Matetbal, sacerdote ayudante de Abdastar, se encontraba delante del templo de Teor. El venerable Abdastar estaba quieto, con las manos atadas, mientras 2 fornidos soldados anaquios lo tenían sujeto por los brazos. Su larga barba blanca se movía mientras oraba. Detrás de él, otros soldados avivaban el fuego encendido al pie de una enorme imagen de Teor, con cabeza de toro y unos órganos sexuales masculinos, obscenamente exagerados. Al fondo se alzaba el gran sigurat de Ascalún, construcción de 7 pisos, desde la cual los sacerdotes leían la voluntad de los dioses en las estrellas. Cuando las paredes del ídolo relucieron con el fuego que había en su interior, Matetbal dio un paso adelante y tras desplegar un papiro leyó lo siguiente: «Puesto que nuestro divino rey Aquirón, descendiente de la simiente de Yaquinya, fue hijo de los dioses cuando estos bajaron a la tierra, es un dios entre todos nosotros. Y ahora yo os ordeno, fieles pelistios, que reconozcáis y veneráis y adoréis al más grande de todos los dioses, al Dios de dioses, creador del universo, a la encarnación de la divina sabiduría, al rey de reyes que es Aquirón, hijo de Azumalec, rey de Pelistia. Y puesto que el malvado y perverso Adastar, de corazón duro, ha rechazado esta revelación y se ha negado a venerar al verdadero Dios, arrojémoslo al fuego del falso Dios que es Teor». Un soldado abrió la pequeña puerta bronceada que había en el vientre de la estatua, y en ese momento Abdastar gritó: «¡Miente! El rey no es un dios, sino un mortal lunático. Matad a los sacrílegos, si no queréis que el auténtico dios de los Pelistios, el poderoso Teor, vuelva la espalda a su pueblo». En ese preciso instante, 4 soldados anaquios cogieron al sacerdote Adastar y lo arrojaron con los pies hacia adelante por la abertura, como si fuese un leño. Sus alaridos dejaron de oírse cuando se cerró la puerta con estrépito metálico. A través de aquella misma abertura, los soldados habían arrojado en el pasado a cientos de niños pelistios en situaciones críticas por orden del mismo Adastar. Un humo acre salió por las orejas de la estatua, mientras el semblante de Matenbal reflejaba una sonrisa de satisfacción. Un estremecimiento recorrió a los presentes. En ese momento, el silencio fue roto por el grito frenético de un pastor semidesnudo y con el pelo revuelto. «¡Blasfemo!», chilló, al tiempo que arrojaba una piedra. La piedra golpeó al nuevo sumo sacerdote en la boca y le rompió algunos dientes. Matenbal se tambaleó y su barba se cubrió de sangre. La multitud rugió y avanzó lentamente. Impuestos abusivos, hambre, tiranía, rapiña y masacres. Todo lo habían soportado los pelistios, pero aquella injerencia en su religión era la gota que desbordaba el vaso. Los apacibles mercaderes se convirtieron en locos furiosos, y los humildes mendigos se transformaron en demonios de mirada extraviada. Fin de la primera parte.